ya próximamente, como un cuerpo, como una iglesia, entonar cánticos a nuestro Dios. Amén. Me gustaría que me acompañaran a orar para dar inicio al culto de esta mañana. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Elevamos nuestra alma a ti, como dice el salmista en el Salmo 25. En ti confiamos, Señor. Te pedimos que tú nos muestres tus caminos. Guíanos en tu verdad, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. En ti esperamos, Padre. Acuérdate de tu compasión y de tu misericordia, que son eternas. Perdona nuestros pecados, Padre. Dirígenos en tu justicia y enséñanos tus caminos, porque todas tus sendas son misericordia y verdad para aquellos que guardamos tu pacto. Gracias, Señor, porque derramaste sobre nosotros tu gracia. Demostraste tu perfecto amor entregando a tu Hijo Cristo por nosotros. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos venido a alabar a Dios, y la alabanza no es otra cosa que nosotros celebremos, honremos, adoremos a nuestro Dios, y lo adoremos por quien es Él, por sus atributos, por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Amén. La alabanza por parte de nosotros los creyentes tiene que ser una respuesta natural. ¿Sabe qué? Que si eso no fuese suficiente, la Biblia nos muestra y nos presenta que alabar a Dios es un mandato. Nos describe Juan en su visión en Apocalipsis, que en un momento dado él escuchó del trono salir una voz que decía: alabad a Dios, a nuestro Dios. ¿Quiénes? Todos sus siervos, los que le temen, los grandes y pequeños. Alabar a Dios. El Salmo 30, versículo 3 y 4 nos manda que cantemos alabanzas al Señor. ¿Quiénes? Nosotros, sus santos, sus escogidos, los que Él separó precisamente para que alabemos y adoremos al Dios 3 veces santo, al Todopoderoso, y alabemos su santo nombre. Ahora, un dato que siempre tenemos que recordar, y es una de las muchas razones que nosotros los creyentes tenemos para alabar, para bendecir y para adorar a nuestro Dios. Recordemos cuál era nuestra condición. Dice la Escritura que nosotros estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos muertos en pecado. Éramos recipientes de ira y condenación. Pero Dios decidió, por amor, revelarse a nuestras vidas. Permitió que entendiéramos el Evangelio. Permitió que reconociéramos que éramos unos pecadores, viles pecadores, merecedores de la muerte y la condenación. Pero que a través de su Hijo Cristo, del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, podíamos obtener el perdón de pecados, salvación y vida eterna. Esa tiene que ser la razón principal de nosotros los cristianos para alabar, bendecir y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vamos precisamente a cantar muchas razones para alabar. Si puede estar en pie con nosotros, nos unimos a una voz y cantamos al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Su nombre santo es. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos.
adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. Borraste mis pecados, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, lento para irarte, grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás. Muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Yo sé que en su corazón usted tiene muchas cosas con las cuales alabar a Dios. Así que espontáneamente, si quiere levantar sus manos al cielo, abra su corazón y exprese la alabanza a su Dios, a nuestro Dios. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. ¿Qué tal si se escuchan las voces de la Iglesia Bautista La Gracia cantando? Alma mía, alma mía, alma mía. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos. Una vez más, si se escucha fuerte. Alma mía, bendice. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey.
adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, nuestro Dios, y que no hay nadie como tú. Aquel que siendo un siervo, aquel que siendo Dios, se humilló y se hizo siervo. Tomó nuestro lugar y fue hasta la cruz, cargando todos nuestros pecados y pagando allí el precio de nuestra transgresión. Gracias, Señor, porque por tu muerte y tu resurrección nos diste vida. Gracias por esa gran victoria, Padre. Nadie es como tú, Señor, y cantamos a ti. Quien se vistió de majestad y como cortina el cielo extendió, quien al hablar el mundo creó. Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transgresión. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú, santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como
exaltamos, Señor. Adoramos tu nombre, el Dios tres veces santo, poderoso, Dios de gloria, majestuoso. Nadie es como tú. Amén. Santo eres, Señor. Amén. Santo. Santo. Padre, no hay nadie como tú. Solo tú moriste y solo tú resucitaste. No hay nadie como tu Hijo Jesucristo. No hay nadie que nos haya amado como tú lo has hecho. Y por eso te damos gloria y te damos honra. Y hemos venido a adorarte. Eso es lo que hemos venido, Señor. Hemos venido a ver tu gloria y a adorarte como lo que eres. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú nos hables por medio de tu palabra. Que sea tu palabra la que quebrante nuestros corazones y nos lleve a ver la gloria de Cristo. Sin tu Espíritu Santo podremos leer, pero no entender. Que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones hoy, Señor, y nos haga ver tu grandeza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y hoy veremos lo que es ser un pescador de hombres. Pero más que eso, veremos nuestra historia retratada en este texto. Así que la palabra del Señor dice así, Lucas 5, 1 al 11. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal, aparte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo pides, o por tu palabra, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron.
Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el 1988, hablando más bien del tema de los Juegos Olímpicos en Seúl, pasó una situación que enfureció a una de las naciones más poderosas del mundo. Y fue que en el 1988 en Seúl, después de en las últimas 10 Olimpiadas, 9 de ellas, el equipo de baloncesto de Estados Unidos había ganado 9 de las últimas 10 Olimpiadas en baloncesto. Pero en Seúl ocurrió algo. En Seúl ellos llegaron en segundo lugar. Y como la nación poderosa no puede llegar Oye, me siento con gente a los lados y esas cosas, me siento... Como la nación más poderosa no podía soportar llegar en segundo lugar, de manera milagrosa cambiaron las reglas y entonces los profesionales podían ir y representar a sus respectivos países. Y Estados Unidos dijo, no voy a quedar más segundo. Y se dedicó a reclutar para su equipo a un grupo de baloncelistas que se le conoció como el Dream Team. Y ese Dream Team llegó a Barcelona del 1992 y arrasó con todo. De ese Dream Team, 11 de los 12 jugadores, 11 están hoy en el Salón de la Fama. Solamente Christian Laettner, que era un jugador de colegio, que no sé por qué estaba allí, pero era un jugador de colegio porque era bueno en el colegio, estaba en ese equipo. Así que Estados Unidos, cuando quería hacer algo grande y hacer un impacto grande, buscó a los mejores que tenía. Hay un retrato de Michael Jordan, que era uno de esos jugadores que estaba en Barcelona, y de momento mira hacia arriba y está su retrato en un edificio gigantesco, y él mira hacia arriba y aparece ese retrato, él mirando hacia arriba, mirándose a sí mismo en una pancarta gigantesca en un edificio. Porque cuando Estados Unidos quería ganar, buscó a los mejores. Y todos nosotros sabíamos que Estados Unidos iba a ganar. La pregunta era por cuánto iba a ganar, si iba a ganar por 50 o por 60 puntos o por 70 puntos. Porque la pregunta nunca fue si iba a ganar, sino por cuánto iba a ganar. ¿Por qué? Porque ellos buscaron a los mejores. Y como había los mejores, uno decía, van a ganar. En el caso de Cristo es diferente. Aquí Cristo va a comenzar a reclutar a su equipo de trabajo. Y contrario a Estados Unidos, que buscó a los mejores de la historia, Cristo buscó otra clase de personas. Durante el capítulo 5 de Lucas, vamos a aprender ese primer equipo de Cristo. Y si usted se pregunta, ¿quiénes estaban en ese equipo? Pedro, sus compañeros pescadores, un leproso después reclutó. Después reclutó a una persona que no podía caminar y después reclutó a un ladrón. Así Jesús comenzó su equipo. Comenzó con unos pescadores que cuando fueron ante el concilio en Hechos capítulo 5, capítulo 4, ellos le dijeron, ustedes son sin letra y del burgo. Le dijeron a Juan y a Pedro. En otras palabras, ustedes no saben nada, ustedes ni tan siquiera saben leer. Así que cuando estudiantes usted se le pase algún acento, alguna coma, alguna H. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué está la H. Yo también me lo he preguntado, pero no he buscado la respuesta, porque ¿para qué la ponemos si no suena? Eso es para que los jóvenes entiendan. Si usted dice, yo no sé, no se preocupe. Yo no soy muy inteligente, no se preocupe. La nación más poderosa buscó los mejores. El poderoso buscó a los don nadie para su gloria. Así que este es el equipo. Si comparamos el equipo del Dream Team con el equipo que Jesús está reclutando,
si vemos la estadística y los números, entonces el equipo de Jesús iba a ser un fracaso. Lo que no sabíamos, o ellos no sabían, era que Dios los iba a transformar antes de usarlos. Y gracias a estos hombres que vamos a ver hoy nosotros tenemos el evangelio aquí. Porque al final, cuando ellos entendieron que Jesús lo estaba llamando, ¿qué dice el versículo 11? Y dejándolo todo, le siguieron. Así que cuando analizamos este texto va a ser algo importante, va a ser algo interesante. Vamos a ver ese primer equipo, como dije ya, vamos a ver a Pedro y los pescadores, vamos a ver a un leproso siendo reclutado como discípulo de Jesús, vamos a ver a un paralítico siendo reclutado y vamos a terminar este capítulo 5 viendo a un ladrón. Jesús, por último, en el capítulo 5 recluta a un ladrón. Y cuando digo ladrón, es un recaudador de impuestos, que después de ser transformados, los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran ladrones, le rogaban a la gente, cobraban de más, pero después que Jesús lo transformó, se convirtió en el apóstol Mateo, el cual hoy tenemos uno de sus evangelios. Así que, si usted quiere saber cuál es la idea central de este capítulo 5, es la siguiente. Jesús no rechaza a los pecadores, sino que los busca, los perdona y los recluta para alcanzar otros pecadores. Eso es lo que Dios nos va a estar enseñando. Jesús no va a rechazar pecadores. Jesús los va a buscar, los va a perdonar y los va a reclutar. Y yo sabiendo lo que iba a decir y escuchando esa última canción, entendí que yo era parte de ese reclutamiento de pecadores. Y que si hoy yo estoy aquí, no es por otra cosa que no sea porque Dios transforma, porque Dios busca, perdona y recluta a pecadores. No hay otra razón por la cual estamos aquí. Así que, de hoy en adelante, mis hermanos, tenemos que ver el Evangelio de Lucas de 3 maneras. De hoy en adelante. Si usted tiene algo para anotar, si tiene algo para escribir o algo, anote. 3 cosas tenemos que ver en cada predicación hasta que el Evangelio de Lucas se acabe. Cuando nos acercamos al Evangelio de Lucas, primero tenemos que ver la gloria de Cristo a través de su carácter y su obra. Eso es lo primero. Así que ¿qué yo quiero decir con esto? Cada texto, cada historia, y usted sabe que después vamos a hablar de la historia del leproso, después vamos a hablar de la historia del paralítico, después viene la historia del llamamiento de Mateo, después viene lo que es el ayuno, la controversia del ayuno, y vienen después las controversias del día de reposo. De ahora en adelante, nosotros tenemos que ver este libro o este evangelio de 3 maneras. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús no está enseñando de manera general, ahora Jesús está reclutando a unos discípulos con el propósito de que ellos, cuando Él se vaya, ellos sepan lo que tienen que hacer. No sé si me estoy explicando bien. O sea que de ahora en adelante comienza el discipulado. Porque hasta ahora Jesús sí tenía gente que lo seguía, pero no había algo organizado. Ahora Jesús comienza a reclutar un grupo de personas con el propósito de que vean su gloria revelada. De que vean la revelación de gloria en cuanto a su carácter y su obra. ¿Qué significa carácter? Jesús va a enseñarle a este grupo de discípulos y por consiguiente a nosotros sus atributos, su poder. ¿Por qué? Porque Jesús tenía este grupo de personas que lo primero que quería enseñarles es: yo quiero que ustedes vean mi gloria. Yo quiero que ustedes vean mi perfección. Yo quiero que ustedes vean mis atributos, pero también yo quiero que ustedes vean mi obra. La obra de salvación que voy a hacer.
Así que cada vez que usted se acerca a un texto, usted tiene que hacerse una pregunta. La primera pregunta es, ¿qué este texto me muestra de la gloria de Cristo y su carácter? Porque si usted es un discípulo de Jesús, hoy comenzamos el discipulado de manera formal en la Iglesia Bautista de la Gracia con el Evangelio de Lucas. Y los discípulos no comienzan trabajando, comienzan viendo la revelación de la gloria de Cristo en su carácter y su obra. Así que cada texto que nos acerquemos, yo quiero que usted primero, al igual que yo, busquemos y veamos qué atributo de la perfección de Cristo me muestra esto. Me muestra su misericordia, me muestra su soberanía, me muestra su santidad, me muestra su justicia. Porque de ahora en adelante eso es lo que va a hacer Cristo. Va a comenzar a revelar eso. Segundo, tenemos que ver cómo esa gloria nos va a transformar. ¿Cómo esa gloria nos va a transformar? Tenemos que ser transformados con su gloria. O sea que primero, cuando usted vayamos a los textos, y esto no es algo que yo voy a repetir, por eso digo que lo escriban, porque es algo que usted debe hacer también. Primero, ¿qué atributos de Dios tiene este pasaje? Segundo, ¿cómo ese atributo o cómo el yo ver a Cristo de esa manera va a transformar mi vida? ¿Qué cosas yo tengo que mirar? ¿Qué cosas yo tengo que hacer? ¿Qué cosas este pasaje me enseñan que yo tengo que cambiar? No en lo que hago, sino primero en mi corazón. Así que primero mirar sus atributos, su gloria. Segundo, mirarnos a nosotros mismos, nuestro pecado y las cosas que tenemos que cambiar. Y tercero, que es el nombre de la serie, quizá usted no entendía por qué la serie se llama así, ahora lo va a entender. Tercero, seguir sus pisadas. Por eso la serie de Lucas se llama la serie Siguiendo sus pisadas. Usted ha ido en algún sitio que está mojado y usted sabe el camino y otros no saben el camino y usted le dice, ok, yo sé dónde está seco, yo sé dónde tú puedes pisar y no te vas a embachar. Sigue mis pisadas. ¿Le ha pasado eso? Y usted va ahí caminando y uno no sabe para dónde va, no sabe qué va a hacer, lo único que uno sabe es que uno tiene una instrucción. ¿Cuál es? Voy a seguir esas pisadas. Pedro dice en su primera carta que sigamos las pisadas de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que en arroz de habichuela, ¿qué significa esto? En arroz de habichuela, primero cuando nos acerquemos al texto vamos a decir, ¡wow! ¡Qué grande y maravilloso es Cristo! Segundo, ¿qué tengo que cambiar? Tercero, ¿qué tengo que hacer? Así que la primera vista es mirar hacia arriba y ver la gloria de Cristo a través del pasaje. Segundo es mirarme a mí mismo, qué cosas tengo que cambiar. Y tercero, mirar hacia el frente, qué cosas tengo que seguir a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús toca al leproso, ¿qué me está enseñando Jesús con eso? ¿Qué me está enseñando? Eso lo veremos la semana que viene. ¿Qué me está enseñando la lepra y el coronavirus? Oye, ese es buen título, ¿verdad? ¿Lepra o coronavirus? Pero nos está enseñando mucho Jesús con eso, porque hoy es ¡uy! Y si vemos un hermano que necesita ayuda, pero tiene fiebre, como si fuera un leproso. Y es ahí donde se prueba ¿qué? El amor. Ahí vamos a seguir las pisadas de Cristo. ¿Entendieron? Así que comencemos el pasaje. Así que vemos que Jesús, lo primero que el texto nos enseña es Jesús y la multitud. Dice que ellos, versículo 1, dice que esta multitud se agolpó para escuchar la palabra de Dios. Es interesante que esta gente, estas personas, no fueron a buscar milagros. ¿Recuerdan los anteriores? Que los anteriores estaban buscando milagros. Ellos no estaban buscando milagros, ellos estaban buscando la palabra. Ellos estaban sedientos de la palabra. Y es así como nosotros debemos venir a la iglesia. Debemos venir sedientos de la palabra.
tenemos sed, tenemos hambre de la palabra de Dios. Era lo que estas personas estaban buscando, estaban sedientos. Así que Jesús comienza a enseñar y dice el versículo 2 que vio 2 barcas que estaban a la orilla de los pescadores y habían bajado de ellas y lavaban las redes. Esto es importante porque los pescadores lavaban las redes después que habían terminado de pescar. Y dice que ellos ya habían terminado de pescar porque estaban lavando las redes. Y Jesús, como había un grupo grande, decidió pedir una barca prestada y de casualidad pidió la barca de Simón Pedro. De casualidad, el que después iba a ser el líder de la iglesia. Jesús tenía todo orquestado desde antes de la fundación del mundo. Lo único que faltaba era que llegara el momento del acto. Así que Jesús ve a ellos que están lavando las redes y se para y le dice, préstame una barca para predicar. Es importante que se encontró una barca de los años 40 después de Cristo, más o menos era entre el año 140 antes de Cristo, 120 antes de Cristo y 40 después de Cristo. O sea que se encontró una barca más o menos como el tiempo de Cristo. Y dice que la barca era, y la barca es, todavía está en un museo, de 25.5 pies de largo y es 4.5 no es de onda, sino de el piso, pues no sé cómo se llama eso. ¿Lo mismo? Ok. Así que era 4.5 es más o menos quizás como aquí. O sea que es bastante. No es como lo vemos ahora las canoas, cuando vamos a Haití, que las canoas tú te paras y es aquí. No, 4.5 es más o menos aquí. Así que Jesús cuando ve eso, y usted verá por qué es importante saber ese 4.5. Cuando Jesús ve eso, le pide la barca prestada a Simón y comienza, y dice el versículo 3, y se subió a una barca, a esa barca la de Simón, y comenzó a enseñarle a las multitudes. Así que primero Jesús comienza a hablar a las multitudes, pero ya introduce a un personaje, que es Pedro. En ese momento, ¿Pedro sabía qué Dios iba a hacer con él? No. Como nosotros cuando llegamos a un sitio y nosotros no tenemos idea que Dios ese día nos va a transformar y va a hacer algo con nosotros. Así que en ese momento viene Jesús y le dice a Pedro, préstame la barca, comienza a enseñarle la barca y después ya vimos a Jesús con la multitud, ahora vemos Jesús y Pedro. Ya Jesús no está hablando a la multitud, ahora va a hablar con Pedro. Y le dice, cuando terminó, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal, apártate más profunda, a la parte más profunda, y echad vuestras redes para pescar. Imagínese eso. Usted está cansado, porque después él dice que tuvieron toda la noche. Usted está cansado, no pescó nada, está frustrado, y una persona le dice, dale, vete y échate allá. Así estaban ellos. Y entonces Pedro le contesta, versículo 5, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Usted que conoce a Pedro, ¿se acuerda quién es Pedro, verdad? El que disparaba de la baqueta, el que no pensaba la mayoría de las veces cuando conocemos gente así. Yo muchas veces soy así. Tengo que decirlo porque Maylin me está mirando, entonces tengo que decir la verdad. No puedo. Sí. Así que, Pedro, usted conoce que Pedro cuando preguntaban algo, ¿quién era el que? Yo lo digo. Pedro no fue el que llamó a Cristo después y le dijo, Señor, no digas que vas a morir porque se nos va a ir la gente. Pedro es la persona explosiva, tosca hablando. ¿Cómo usted cree que Pedro le está hablando estas palabras? Usted cree, ay, no, mira, Señor, mira. No, Pedro estaba, Señor, maestro. Maestro significa superintendente, alguien que está por encima de uno. Maestro, hemos estado pescando toda la noche. Y ya es de día. ¿Por qué? Porque de día, ellos no pescaban de día por las redes, porque de día los peces ven las redes y no entran. Y él dijo, o sea que no tan solo hemos estado toda la noche, que es cuando se pesca. Es como si Pedro le estaba dando a Jesús pescadería, pescando 101. Lo que Pedro no sabía es que estaba hablando con el dueño de los peces. Así que en esa pesca 101,
Pedro le dice, hemos pescado toda la noche y se pesca de noche y ya es de día. En otras palabras, si yo no pesqué de noche, voy a pescar de día. Pero dice, pero por tu palabra, yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Dice, y cuando, el versículo 6, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Ven por qué es importante que las barcas tenían una profundidad de 4.5 y de 25 pies? 25 pies y 4.5. Y esa barca y la otra barca estaba llena y se hundían. ¿Cómo fue ese milagro? Gigantesco. Gigantesco. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, dice el versículo 9. Pedro, cuando ve eso, lo único que le viene a su mente es caer de rodillas frente a Jesús y decirle, apártate. Ahora, si Pedro quería que Jesús se apartara, ¿por qué no se apartó él? Y no pudo, sino que cayó de rodillas. Porque si yo quiero que tú te apartes de mí y tú no te apartas, pues yo me aparto yo. Pero Pedro no se podía apartar. Pedro cayó automáticamente ¿cómo? De rodillas. Y como Pedro, la única posición que uno está cuando está frente a Jesús es de rodillas, entonces Pedro le dice a él, apártate. Es como cuando usted no quiere que alguien se vaya en algunos momentos, pero sabe que se tiene que ir y dice, no, si quieres vete tú, porque yo me quedo aquí. Pedro no podía pararse. ¿No le recuerda eso cuando buscaron a Jesús cuando lo iban a gestar? ¿A quién buscan? A Jesús, yo soy. ¿Qué hizo todo el mundo? De rodillas. Pedro quería que Jesús se apartara, pero él no podía apartarse porque estaba en la posición correcta delante de Jesús, que es rodillas ante él. Así que Pedro le dice Señor, que significa curios, y Jesús le dice a él, no temas. Versículo 10, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, se fueron. Ahora, aquí tenemos el llamado de la persona que se convertiría en el líder de la iglesia primitiva. Una de las personas más influyentes dentro del cristianismo se llamó Pedro. Pedro es aquella persona que era el líder de la iglesia. Pedro fue aquel que predicó el primer sermón en Pentecostés. Pedro fue el que predicó el segundo sermón en Pentecostés. Cuando había una situación, ¿a dónde se la llevaban los otros apóstoles? A Pedro y a los apóstoles. Pedro había sido instituido por Dios y por Jesús como el líder de la iglesia. Pero Pedro no comenzó como el líder de la iglesia. Comenzó aquí de una manera especial y sobrenatural, la cual todo discípulo comienza. ¿Qué fue lo primero que pasó en Pedro? Pedro vio la revelación de la gloria de Cristo. Ahí comienza la historia de Pedro. Y ahí comenzó tu historia y la mía. Viendo la revelación de la gloria de Cristo. ¿Dónde comenzó Pedro a ver la revelación de la gloria de Cristo? No comenzó con el milagro. Porque nadie se convierte por un milagro. Dios ha dicho que la única manera en cómo una persona se convierte es por la locura de la predicación. Nadie se convierte por ver milagros. ¿Sabes por qué? Porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 7, que muchos en el desierto vieron milagros, pero no creyeron. Cuando estaba saliendo de Egipto
el pueblo de Israel. No es por los milagros que se cree, es por la palabra de Dios. Y Pedro vio la revelación de la gloria de Cristo. Pero mucha gente puede ver este pasaje y entender que Pedro se convirtió o vio la gloria de Cristo por el milagro. No fue por el milagro. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 5? Y aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él para oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 3. ¿Qué hizo? Dice, y subiendo a la barca, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. ¿Quién movió la barca un poco para atrás para que Jesús tuviera más espacio y hablarle a la gente? ¿Quién la movió? Pedro. ¿Quién era que estaba en primero en fila? Pedro. La revelación de Cristo, Pedro no la vio por el milagro, la vio porque escuchó la palabra. Es que imagínense lo que sería escuchar la palabra de Dios, dicha por la boca de Dios. Porque no es lo mismo jamás que usted mismo la lea en voz alta o escuche a otra persona leyéndola, a que Dios mismo abra su boca y hable su palabra. Esa fue la palabra que lo transformó. Por eso aún cuando él da la queja, él termina diciendo, Señor, mira, pues yo he pecado toda la noche, no he cogido nada, ya es de día, pero por tu palabra, mira lo que dice Pedro, por tu palabra yo lo voy a hacer. Fíjate que Pedro no dice por ti lo voy a hacer, por tu palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra que él había escuchado que salía de la boca de Jesús. ¿Era la primera vez que él escuchaba eso? No. Y esto es importante, porque Pedro había escuchado las mismas palabras que escucharon los demonios cuando salieron de él. Porque cuando dice, y cuando el demonio le dijo, yo sé quién tú eres el santo de Israel. ¿Quién estaba allí? Pedro estaba allí, porque después terminó Jesús en casa de Pedro. Cuando Jesús reprendió la fiebre, ¿a quién fue que Jesús reprendió la fiebre? ¿Quién la tenía? La suegra de Pedro. La suegra de Pedro. Así que Pedro vio, y dice el Evangelio de Marcos, que Cristo, después que sanó a la suegra de Pedro, comenzó a sanar a mucha gente y se fue al otro día de madrugada a orar. Y dice el texto que Pedro fue junto con los apóstoles y lo interrumpió mientras oraba y le dijo, maestro, la gente te busca. O sea que Pedro vio cada milagro, pero fue cuando escuchó la palabra de Dios que vio la revelación realmente de quién era Dios. Aunque en medio de una queja. Así que vemos cómo Pedro vio, escuchó la revelación de Dios, pero también la entendió. ¿Por qué la entendió? Porque dice el versículo 5, por tu palabra, aunque la Biblia de las Américas dice, pero porque tú me lo pides, en el original o en los más antiguos, realmente dice, por tu palabra, yo voy a echar las redes. Así que Pedro no tan solo estaba escuchando a Jesús, sino que entendió la palabra de Jesús. Entonces, cuando él vio, lo próximo que Pedro vio, ¿qué fue? El milagro. Escuchó la palabra, entendió la palabra y Jesús hace un milagro delante de él. Y cuando él ve ese milagro, dice el versículo 6, y cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, de modo que se rompían las redes. Se rompían las redes. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, llamó a la gente y después que los llamó, la pesca, la mejor pesca de ellos, ¿usted sabe lo que es eso? El que le estaba dando pesca a 101. Y después tú darte cuenta que al que tú le estabas diciendo eso fue el que le dijo a los peces, entren a la red. Pedro, después que llamó a todo el mundo, después que terminó la histeria primera, la histeria de que las barcas se hundían y todas esas cosas, Pedro termina diciendo, Señor, apártate de mí. Miren la diferencia. ¿Dónde fue la transformación de Pedro? Versículo 5. ¿Qué Pedro le dijo? ¿Cómo Pedro llamó a Jesús en el versículo 5? Maestro.
¿Y cómo lo llamó en el versículo 8? Señor. Una gran diferencia. Porque maestro significa superintendente, alguien que está por encima de uno. Pero Señor es la palabra curios. Esa palabra solamente se le refería a Dios y la gente pagana al César. Así que aquí hubo una transformación. Ya Pedro no vio a Jesús de la misma manera. Al principio dijo, yo sé que tú eres un buen maestro, te he escuchado, esas palabras que tú me estás hablando no me las estás diciendo como los fariseos, tus enseñanzas son diferentes, pero cuando vio el poder de ese que le estaba hablando, dijo, no, obligatoriamente tú eres el Señor. Así que Pedro vio el resplandor de la gloria de Dios. Y si usted es una persona convertida, recuerde ese día cuando usted vio por primera vez la gloria de Dios. Yo no recuerdo la fecha. Bueno, la mayoría del tiempo no recuerdo ninguna fecha. Pero sí el evento claro, cuando Dios se manifestó a mi vida por primera vez y vi la grandeza de su gloria. ¿Qué pasa después con Pedro? Pedro no tan solo ve la revelación de la gloria de Cristo, Pedro tuvo una convicción de pecado. Versículo 8, Pedro dice, apártate de mí, Señor, curios, pues soy un hombre pecador. Soy un hombre, esa palabra pecador para los fariseos, una persona que está distanciada de Dios, es una persona que no tiene el derecho de estar frente a Dios por su pecado. Es importante porque Pedro era un estudioso junto con los fariseos. Los fariseos eran maestros de aquel tiempo. Cuando Pedro dice yo soy pecador, los fariseos veían el pecado como una persona que no tiene el derecho de estar frente a Dios porque él es pecador. No tan solo pecado como fallar al blanco. No, para ellos el pecado no es tan solo lo que ellos hacen, sino que no tenían el derecho de estar frente a Dios. Así que cuando Pedro dice, apártate de mí porque yo soy pecador, lo que Pedro está diciendo, yo soy malo y no tengo el derecho de estar frente a Dios y tú eres Dios. Pero no me puedo mover. ¿Por qué no se podía mover? Por lo que dije antes. Porque estaba en la posición correcta, de rodillas ante él. Así que él dice, apártate. Apártate. ¿Qué dirían otros? Como dije la semana pasada, ¿qué hubiesen dicho otros? Señor, mira, haz algo. Ven una vez a la semana. Ven una vez a la semana, porque yo hice mi negocio. Ven una vez a la semana, hazte un milagro en 5 minutos. No tienes ni que meterte a la barca, porque yo sé que tú lo puedes hacer desde afuera. Quédate en la orilla. Ven una vez a la semana, porque tú sabes lo que son 2 barcas llenas de 25 pies por 4.5. Para una persona que ese era su sustento, porque de eso se dedicaba. Pedro le dijo, apártate. ¿Sabe por qué? Recordemos algo. Para el judío que leía el Antiguo Testamento sabía que la Biblia dice que no hay nadie que vea a Dios y quede ¿qué? Vivo. Usted sabe cómo dice la película, es que no te puedes quedar vivo para contarlo. El judío sabía eso. Y cuando Pedro le dice, apártate, es que Pedro está reconociendo que él no tiene el derecho de estar allí, pero no tan solo no tiene el derecho, sino que él puede morir o que merece morir porque sus ojos han visto al Rey. Y él sabe que la Biblia dice, o el Antiguo Testamento decía, que todo aquel que veía a Dios moría. ¿Por qué lo sabía? Porque hay muchos ejemplos. ¿Qué pasó con Moisés? Miren lo que pasó con Moisés, capítulo 3 de Éxodo, versículo 6. Miren qué pasó con Moisés. Después que Moisés vio la zarza ardiendo, el árbol que ardía y no se quemaba, le dio curiosidad. Y cuando le dio curiosidad, no tan solo vio un árbol encendido que no se quemaba, sino que el árbol le habló. Yo le decía ahorita a Roy, en un discipulado así, mientras estaba entregando unos papeles, mira Roy, nosotros no somos nadie, los predicadores no somos nadie. Nunca creas que eres alguien.
siempre cree de todo corazón que no eres nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo que si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Y Dios usó un bujo para hablar en el Antiguo Testamento. Y ahora está hablando con un árbol encendido en fuego. ¿Usted cree que Dios no necesita a mí para que yo predique? No. Él puede usar a cualquier otro. Así que viene Moisés, cuando ve eso, se acerca, viene Dios y le dice, versículo 5, que no está en las pantallas, versículo 5, Dios le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque donde estás es tierra santa. ¿Usted sabe lo que es eso? Moisés se quita el calzado y dice, versículo 6, y añadió, yo soy Dios tu Padre. ¿Usted sabe lo que es esa expresión? Escucharla de la boca de Dios. Está en su palabra. Él lo dice constantemente. Y nosotros debemos creerlo, aunque no haya una voz en una salsa ardiendo. Él le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Cuando dice el Dios de tu padre, está hablando de él también, su descendencia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés llegó a esa conclusión, entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Dios le dijo que cubriera su rostro? No, Dios le dijo, quítate el calzado. Pero cuando él se dio cuenta que era Dios, Moisés entendió que no tan solo el calzado, sino que todo lo de él iba a morir. Vemos en Isaías capítulo 6, Juan capítulo 12 dice que la visión que vio Isaías era Cristo sentado en su trono. Así que Isaías capítulo 6, ese texto que dice que habían ángeles alrededor del trono y estaba Jehová sentado y sus faldas llenaban el templo y habían ángeles cantando y diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ese Dios que estaba sentado en ese trono, que todas las cosas que no son vivas o que no tienen vida comenzaban a temblar. Juan capítulo 12 dice que el que estaba sentado en el trono en Isaías era Cristo. Cristo era el que estaba allí sentado. Y mira lo que hace Isaías cuando ve a Cristo sentado. Versículo 5 del capítulo 6 de Isaías, de la Reina Valera, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso dijo Moisés cuando vio al Cristo preencarnado, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas, su poder llenaba el templo. Ezequiel, cuando fue llamado por Dios, en Ezequiel capítulo 1, versículo 28, mira lo que pasó con Ezequiel. Dice, y como aspecto de arcoíris que aparece en las nubes de un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. En la presencia de Dios, el lugar correcto es con rostro en tierra y de rodillas. Así que, imaginemos eso. Pedro se da cuenta que está frente al rey. Tan pronto se da cuenta que está frente al rey, aunque él sabe que se tiene que apartar, no puede apartarse, sino que su reacción primaria, su reflejo, usted sabe que hay veces que uno por reflejo a veces hace algo y dice, oye, fue los reflejos. Su reflejo lo llevó a hacer lo correcto. Tan pronto se dio cuenta que ese es el rey, cayó de rodillas frente al rey y sabiendo que él no podía moverse y que iba a morir, le dice al rey, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Tú eres santo, 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 tú eres puro, tú eres glorioso, tú eres perfecto y yo soy el más inmundo de esta tierra. Apártate de mí. Así que
Pedro, ¿qué estaba esperando Pedro? Que llegara el momento donde Dios dijera, me viste, vas a morir porque es verdad, eres pecador. Pero sin embargo, Jesús pronuncia otras palabras. Versículo 10. Pedro esperando juicio. Jesús le dice, no temas. No temas, Pedro. No vas a morir. No temas. Jesús perdona a Pedro. Perdona su vida. Pedro reconoció la grandeza de Jesús. Pedro reconoció que él era pecador y que no merecía estar delante de Dios. Y Dios le dice, no temas, te perdono. ¿Por qué? Porque es el único que puede perdonar pecados. Porque es el único que vivió de manera perfecta para poder morir en nuestro lugar. Porque es el único que tiene el derecho y la autoridad para decirnos a nosotros, tus pecados te son perdonados. Para nosotros, este texto es un simple no temas. Para nosotros hoy puede ser un simple no temas. Pero realmente para Pedro fue, no te voy a matar, no vas a morir. Sí, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero vine a perdonarte. Sí, tú has dicho bien, eres pecador, pero yo te perdono. Porque yo no vine a condenarte, yo vine a dar mi vida para que tú tengas vida. Tú no puedes morir por ti mismo y salvarte, porque eres pecador. Yo soy el santo. Yo sí puedo morir en tu lugar, Pedro. Que mucho dice un no temas. Que mucho dice un no temas. Así que vemos, número uno, vimos la revelación de la gloria de Cristo. Número dos, vimos que esa revelación de la gloria de Cristo trajo una convicción de pecado en el corazón de Pedro. Miren esto es importante, hermanos, porque tenemos un grupo de creyentes que hablan todos los días con Dios. Y dicen, Dios se me reveló en una luz. O hablan todos los días con los ángeles. Y no estoy diciendo que hablan con Dios como nosotros que oramos al Señor. No estoy hablando de oración. Es que ellos dicen que Dios se le apareció. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque estás en tierra santa. Y Moisés, cuando vio eso, ¿qué hizo? Tapó su rostro porque entendía que iba a morir. ¿Qué hizo Isaías cuando vio a Dios sentado en un trono? Y dijo, ay de mí, soy muerto. Estoy liquidado, porque yo soy pecador. El pueblo donde vive es pecador y mis ojos han visto al Rey. Todo aquel que ve a Dios entiende que ese es su último segundo de vida. Manoa, el papá de Sansón, le dice a la esposa, prepara todo que nos vamos. ¿Para dónde vamos? Vamos a morir. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto a Jehová. Todo aquel que ve a Dios tiene un terror dentro de su corazón porque está delante de la santidad perfecta. Y ante esa santidad, lo único que sale de nuestro corazón es la realidad, nuestro pecado. Ese no temas es importante. Porque cuando nosotros también vimos la gloria de Dios y entendimos que era cuando Dios lo transformó, usted no entendió que era el más grande de los pecadores. A toda persona que recibe a Cristo, sino que es transformado por Cristo, la primera convicción después de ver la gloria de Dios es que dice, wow, Señor, pero yo soy el más grande de los pecadores. No hay nadie tan pecaminoso como yo. Llegamos a un sitio diciendo, yo no soy tan malo, y terminamos saliendo por esa misma puerta diciendo, yo soy el peor del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salva, una de las cosas que revela es su santidad. Y ante la limpieza, revela el sucio. Es como cuando uno utiliza un producto bueno, no de esos que a veces yo tengo que comprar los baratos, que uno ve algo limpio, y no, eso está limpio, y viene alguien, está limpio, y sale toda la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Ante nosotros, que somos igual que ustedes, que todos somos iguales,
las cosas se pueden ver limpias. Pero ante la santidad de Dios, saca todo lo sucio a relucir. Así que Pedro recibió ese perdón, pero también Pedro recibió una bendición, y es que Pedro tuvo una misión que cumplir. Jesús le dijo: Pedro, no temas. Versículo 10. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora. ¿Qué significa desde ahora? Y analice las palabras desde ahora. Todo cambió. De aquí para allá, sí, tú eras el pecador más grande. Y lo vas a seguir siendo porque me vas a seguir dando problemas. Pero desde ahora, ya tú no eres el mismo Pedro. Desde ahora ya tú no vas a ser el pescador. Desde ahora tú vas a ser un pescador diferente. ¿Sabes qué significa la palabra pescador en ese texto? No es la misma palabra que se utiliza en otros textos como pescador. Esta palabra pescador significa pescados vivos, no pecados muertos. Esta palabra pescador significa de peces vivos. Y Pedro le está diciendo, desde ahora, Dios le está diciendo a Pedro, desde ahora en adelante, tu medio de vida cambió. No volverás a capturar más peces para comértelos. Vas a buscar hombres y mujeres para salvarlos. Tu vida cambió completamente. Una persona dijo, no volverá a capturar peces para comérselos. Al contrario, pescará gente viva. No para reducirlos a la servidumbre como se hacía con los prisioneros, sino para darles libertad y vida verdadera. Pedro, de aquí en adelante, tú eres otra persona. Tú tienes otro propósito en tu vida. Ya tú no vas a ser el mismo. Olvídate de pescar peces. De ahora en adelante vas a ser mi discípulo. Ya. Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué dice el versículo 11? Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Hay una doctrina por ahí que dice que el hombre puede resistir a Dios. No sé si usted ha hablado con gente que dice, el Señor me está llamando a mí de pastor hace años y yo no le he hecho caso. Yo he hablado con muchos así. Señor me está llamando, pero yo he resistido. Resistido. Sí, ha resistido. No, porque si Dios no me va a usar a mí, va a usar a otro. Pregúntale a Jonás, a ver. Que Jonás era contemporáneo con Isaías. A ver si eso Jonás te va a decir lo mismo. Es verdad, si tú no quieres obedecer a Dios, Dios va a buscar a otro. No, yo le dije una vez a un hermano, va a sonar cruel, pero el hermano sabe que lo amo mucho, fue hace muchos años en otra iglesia. Él me dice, no, porque yo estoy huyendo de la voluntad de Dios. Y él era bastante grueso. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que con tu caso va a ser un milagro diferente. Porque con Jonás, un pez grande se lo comió. Contigo, tú te vas a comer el pez grande. Pero al final, sea que tú te lo comas a él o él te coma a ti, tú vas a hacer lo que Dios dice. Aquí la gente está negociando con Dios. No, pero Señor, déjame ver. Se sienta como si fuera una mesa de negociación. No, pero déjame ver cuánto voy a ganar. Ah, no, pero Señor, no, espérate. ¿Y qué? No, espérate, no. Y a veces la gente, aún en predicaciones y aún en libros, que si subía al cielo por 30 minutos y bajé, no compren esos libros. El único que subió al cielo. Y que mira, Pablo dijo el tercer cielo, pero no hay 3 cielos, hermanos. Lo digo porque hablé con una persona hace un tiempo atrás, hace esta semana, de otro lugar, y me dice, la gente no sabe leer su Biblia. ¿Por qué? Porque es que la gente dice que hay un solo cielo y no hay un solo cielo, hay 3 cielos, porque Pablo subió al tercer cielo.
Esa expresión lo que significa es que Pablo subió al cielo, que subió alto, que subió a lo más alto hasta la presencia de Dios. No es que hay 3 cielos, no es que hay una capa y otra capa. No, eso no es así. Entonces, la gente que subía al cielo 30 minutos y Dios me bajó, el único que subió al tercer cielo, y ya sabe lo que significa el tercer cielo, y dijo, y vi cosas que a nadie se les ha revelado. Y uno diría, ay, escríbela, Pablo, escríbela. ¿Qué hizo Pablo con el gesto de lo que él vio? ¿Qué vio Pablo en el cielo? ¿Alguien sabe? El único que vio, subió hasta el tercer cielo. Todo lo que vi, vi cosas que a nadie se le han revelado. Ahí. Y vemos gente negociando con Dios. Miren esta expresión. Dios habló mucho. ¿Qué dijo? Desde ahora vas a ser pecador. Más le habló mucho. Mucho le habló. Cuando veamos el llamado de Mateo, Jesús se le para. Frente. Sígueme. Y se va. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo. Dice que dejó todo ahí. Quizás dejó a alguien encargado. Mira, de ahora en adelante. ¿Para dónde va? Yo no sé. Pero ese hombre que está ahí me dijo, sígueme. Y como la manera que ese hombre me habló, yo lo voy a seguir. Por eso cuando Pedro, junto con sus amigos, con Juan, con Jacobo, con Andrés su hermano, escucharon la voz del Creador y vieron cómo el Creador que controla los peces cayeron en una red de vía. Escucharon la palabra de Dios hablada por Dios mismo de manera audible. Y ese mismo Dios que en vez de matarlo le dice, no temas, te perdono. Jesús solamente le dice, desde ahora tu vida cambió. Tú eres otra persona. Ya no vas a ser un pescador de esos peces para vender, sino que vas a ser un pescador de hombres vivos y mujeres vivos. ¿Y qué hizo Pedro y sus amigos? Tan pronto llegaron a la orilla, dice que lavaron las redes. Las redes se lavaban para mantenerlas óptimas para el próximo día. Por eso cuando Jesús llegó, las redes era su manera de vivir. Ellos las lavaban para mantenerlas en óptimas condiciones para el otro día. Eso hacían todos los pescadores. Menos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos salieron con una profesión de pescadores. Por eso lavaban las redes. Cuando regresaron, ¿qué dice el versículo 11? Y después de traer la barca a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, mire esto. Analicemos la vida comercial de Pedro y de Juan, porque tenían jornaleros, ellos eran empresarios y tenían empleados. ¿Cuándo ellos siguieron a Jesús? ¿En el momento más bajo de su empresa o en el momento más alto de su empresa? En la cúspide de su empresa. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay que seguir a Jesús, hay que seguir a Jesús desde hoy. No importa yo esté en la cúspide o no importa yo esté en el piso. A Jesús se sigue en obediencia y fe. Hay gente que dice, no, yo sigo al Señor, yo estoy buscando el momento apropiado para seguir al Señor. No, porque si usted está buscando el momento apropiado para servir al Señor, déjeme decirle una cosa. En esta vida la Biblia dice que está llena de sinsabores, de problemas y sinsabores. A Jesús se le sirve en el momento donde estamos. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron todo y se fueron. Un autor dice, Garland, su obediencia a las órdenes de Jesús determina la nueva dirección de su vida y de las vidas de sus compañeros, que lo dejaron todo para seguirle. Hoy vimos la vida de uno de los hombres que más ha influenciado el cristianismo.
vemos la vida, el comienzo de la vida cristiana de un hombre que terminó siendo crucificado boca abajo en una cruz. Estamos viendo el comienzo de la vida de un hombre que caminó sobre las aguas. Sí es verdad que dudó, sí es verdad que se hundió y Jesús tuvo que cogerlo al hombro, pero dio par de pasos por encima del agua. Nadie jamás ha hecho eso sino Jesús y Pedro. ¿A quién se le dio las llaves? A Pedro. Las llaves de la iglesia como líder, a Pedro. ¿A quién Jesús, cuando se iba a ir, le dice, o antes de irse, le dice, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte? Cuando regreses, sostén a tus hermanos. Mire lo que Jesús está diciendo. Cuando regrese, ¿qué significa? Que Jesús le dijo a Satanás que ¿qué? Dale. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que pasar por un proceso de humillación. Pero después imagínense este evento. Después de que Jesús resucitó, imagínense la vergüenza de Pedro. Porque Pedro sabía que Jesús sabía que él lo negó. Usted sabe, cuando usted sabe que usted le hizo mal a alguien, no le da vergüenza cuando usted llega a esa persona y dice, yo le hice mal. Imaginemos a Pedro cabizbajo ahí delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ya no el mismo en la última cena, porque en la última cena, yo no te voy a negar, mejor yo muero por ti. Pero como Pedro sabe que él hablaba mucho, pero no hacía nada, al otro tiempo cuando Jesús se encuentra, ya no es el mismo Pedro. Aquel era el Pedro que se comía a la gente cruda. Cuando se dio cuenta que salió huyendo. Ahora es otro Pedro diferente. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Cuida o alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice, y se entristeció Pedro porque le preguntó por tercera vez. Señor, dice Pedro, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Alimenta mis ovejas. Ese Pedro comenzó aquí. Todo lo que pasó con el cristianismo hasta el día de hoy comenzó en este primer llamado. Viendo la revelación de la gloria de Cristo. Una convicción de pecado. Siendo perdonado por Dios, pero entendiendo que la salvación implica una misión. Hermanos, la salvación de nuestro Dios implica una misión. Implica dejarlo todo por Jesús. ¿Significa que tenemos que cambiar de trabajo como Pedro? Algunos sí. Algunos sí. ¿Significa que tienen que dejar de ganarse lo que se ganan en un negocio próspero y dejarlo todo para irse al viaje misionero? Sí, algunos sí. Yo sé que mucha gente dice, no, ahí no está diciendo dejarlo todo. Sí, algunos sí, porque yo tuve que dejarlo todo. Y algunos han tenido que dejarlo todo. Y no tengo ningún miedo a decirte que es posible que tú también tengas que dejarlo todo por Él. Hay personas que no. Hay personas que Dios los puede llamar y pueden seguir en sus trabajos y estando donde están, y Dios los está llamando para usarlos allí y glorificar su nombre y traer salvación en lo que hacen. Sí, Dios los está llamando ahí. Gente que trabaja en el gobierno, gente que trabaja en otros lugares. Y quizás tú estás aquí y Dios te va a usar donde tú estás, pero tú tienes que verte de la misma manera. Hermano, esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque este llamado no es al apostolado. Dios los llamó a ser apóstoles en el capítulo 6. El llamado a la misión es diferente al llamado a apostolado. Porque Pedro fue apóstol en el capítulo 6. En este momento Pedro no era líder, Pedro era un siervo. Porque todo aquel que ha visto la gloria de Dios, ha llegado a una convicción de pecado, se ha arrepentido de sus pecados,
Cristo lo ha perdonado, Cristo lo comisiona y le dice, desde ahora en adelante serás un pescador de hombres, ya no eres el mismo. Y para algunos puede implicar seguir en tus trabajos, seguir tus estudios y servirle al Señor y a la iglesia local donde está, pero también a la mayoría o a muchos le va a costar dejarlo todo por Jesús. Dejar sus trabajos por Jesús, aunque se gane lo que se ganen. Pero muchos no ven ese detalle. Muchos dicen, no, eso es para algunos. No, eso no es para algunos. Eso es para muchos. Y les digo una cosa. No hay nadie que Dios haya llamado a dejarlo todo por Él, que su gracia no le acompañe. Yo le doy gracias a Dios que yo siempre he sido un pelado. De verdad, yo le doy gracias a Dios que yo siempre he sido un pelado. Porque cuando Dios me llamó, yo no tuve que dejar nada porque no tenía mucho. Pero conozco gente que tiene mucho ingreso, muchas posesiones, y Dios los está llamando y tienen una lucha muy grande porque tienen muchas cosas. Al final, si Dios está llamando, nuestro trabajo es dejar la barca, dejarlo todo y seguirle. El día que Dios nos transformó, ese día comenzó una vida nueva. De ese día en adelante somos salvos, de ese día en adelante somos sus hijos, pero de ese día en adelante respiramos con un solo propósito: contarle a otros la grandeza de Cristo, la salvación que solamente Cristo da, y decirle que Cristo no tan solo quiere salvarlos, quiere usarlos con poder. Termino con esto. Ustedes no saben el privilegio que yo tengo de estar aquí. Ustedes no lo saben, solamente Dios sabe. Pero cuando se cantaba esa última canción, yo decía, y sabiendo lo que iba a enseñar, yo decía, Señor, gracias por la idea principal de este pasaje. Mientras los fariseos rechazaban a los pecadores, tú buscaste a los pecadores, Tú los buscaste, los perdonaste y los reclutaste para tu obra. Usted y yo somos los más grandes pecadores de este universo. Cuando su esposa le diga, es que pecaste, no luche con eso, el cual yo lucho también. No luchemos cuando nos digan, porque tú pecaste. ¿Sabe por qué no podemos luchar? Porque es verdad. El que está parado frente a ustedes es uno de los más grandes pecadores. Y yo le doy gracias a Dios que Él vino, me llamó, me buscó, me perdonó, me transformó y me reclutó para el más hermoso de los ejércitos. ¿Por qué el cristianismo es el más hermoso de los ejércitos? Porque tiene al Rey de Reyes y Señor de señores con ellos. Lo que nos hace hermosos a nosotros no somos nosotros, sino que su justicia es la que nos viste. Padre, te damos la gloria y el honor y reconocemos que realmente nosotros no somos dignos de que tú nos uses ni aquí en el púlpito, ni en el trabajo, ni en ningún lugar. Padre, nosotros no somos dignos porque somos pecadores. Nosotros somos como Pedro. Realmente verte a ti era nosotros morir delante de ti. Pero así como tú le dijiste a Pedro, no temas, el día que tú nos transformaste y nosotros vimos tu grandeza y tu gloria, tú perdonaste nuestros corazones.
Padre, perdónanos por nuestro orgullo, porque nosotros entendíamos que estábamos bien, que no necesitábamos de ti. Pero no fue hasta que vemos tu grandeza y tu perfección que entonces podemos mirarnos a nosotros mismos y decir, qué grandes pecadores somos. Padre, pero yo te doy las gracias porque nosotros merecíamos el infierno. Y tú no tan solo nos salvaste, es que nos estás dando el privilegio de vivir para ti. Nos estás dando el privilegio de dejarlo todo por ti. Padre, aquí hay hermanos y hermanas que yo sé que están luchando con ese llamado. Yo sé, Padre, que tu palabra nos dice que hay que ser responsables. Que aquel que no provee aún para su propia familia es peor que un impío, dice tu palabra. Pero hay personas, Señor, que tú los estás llamando y los estás preparando, quizás no ahora, pero sí después, para dejarlo todo por ti. Mueve sus corazones y dale convicción. Porque al final no hay mejor obra que seguirte. Porque uno no sabe a dónde va, pero tú sí sabes. Uno no sabe cómo va a comer, pero tú sí vas a proveer. Porque tú eres un Dios proveedor. No hay mejor cosa, Señor, que hablar de la hermosura y de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y no hay mejor privilegio de hablarle a las personas que esa gloria nos transformó y esa gloria los puede transformar también a ellos. Padre, que estas palabras que tú le dijiste a Pedro, que desde hoy será un pescador de hombres, queden en nuestros corazones. Porque es también el llamado de todo cristiano. Llévanos inquietados a nuestros hogares. No llévanos con paz, no, llévanos inquietados. Porque al final, todos tenemos que hacer algo en este trabajo de ser pescadores de hombres. Y si alguien aquí, Señor, tú has inquietado su corazón, para comenzar a identificar en qué área del ejército tiene que trabajar, yo te pido, Señor, que no lo dejes tranquilo o no la dejes tranquila hasta que pueda identificar ese lugar. Porque yo sé que no hay, y sé por experiencia, Señor, y tú lo sabes, no hay mayor felicidad que hacer y estar en el lugar donde quieres que estemos. Padre, gracias por tan grande misericordia de que mientras Estados Unidos buscó los mejores para su equipo, tú buscaste a los más pecadores para transformar al mundo. Y nosotros somos eso, pecadores transformados por tu gracia, utilizados y nos utilizas para buscar a otros pecadores también para ser transformados por tu gracia. No hay mayor privilegio que ese. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tanto de Facebook Live como de acá, que Dios siga glorificándose en nuestras vidas. Sí, podemos ser diferentes profesiones, mecánico, abogado, vendedor de celulares, pero sobre todas las cosas, somos pescadores de hombres. Nosotros tenemos la única palabra de Dios que da libertad y vida eterna. Gloria a Dios por eso. Dios les bendiga, hermano, a todos. Y Dios les guarde.